algunos empiezan, algunas aves agorreras empiezan a decir, oye, no, mira que este es el final del capitalismo y el final del dólar. Yo tengo mis discrepancias y tendríamos que tener en ese análisis, pero sin duda alguna que se resquebraja esa estructura que se ha venido consolidando, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y de los acuerdos de Bretton Woods, en New Hampshire, en Estados Unidos, donde se establecen organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, y que básicamente constituye una estructuración de la economía global que, entre otras cosas, gira en torno al dólar con un propósito. No es solamente la prominencia o digamos, el dominio del dólar como tal, sino también la estabilización del sistema económico y financiero internacional como un mecanismo de estabilización para evitar futuras. Por culpa totalmente mía, no iniciamos ayer Mirador Económico los jueves. Pero igual después me di cuenta de que el otro jueves es libre también. Así que te quedamos en las mismas. Así que bueno, fue por obra de la casualidad. Pero eso no impide que usted sepa lo que está pasando en Panamá y el mundo en materia económica y financiera. Así que hoy vamos a hacer el último programa de este de viernes de Mirador Económico, porque en adelante ahora sí será los jueves a las 7 de la mañana. Ahora sí lo dije bien. Don Horacio Estriví, economista, con Mirador Económico. Buen día. ¿Se oye bien? Buenos Perfecto. días, se oye. Se oye y se ve bien, como si estuviera ahí al lado. Gracias. Efectivamente, hoy es el último programa de un viernes, ¿no? De un Vamos a viernes. pasar Ahora vamos a pasar el jueves a las 7 de la mañana. Y estamos lo, a los lo, jueves, lo, 7 de la pueden, mañana. lo pueden volver a ver y escuchar en Radio Ancon en YouTube, que cada vez más gente lo está viendo. Y tenemos la colaboración del ingeniero Javier Castillo con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Tenemos que vernos en cabina, Horacio, pronto, ¿oíste? Dios primero. Bueno, mira, entremos en materia, que hay mucho de qué hablar. Por favor. Eh, y por supuesto que la noticia prime, el tema prime sigue siendo Donald Trump y sus aventuras tarifarias, ¿no? Hoy quiero hacer una variante del programa. Sí, efectivamente, vamos a hablar sobre los acontecimientos más importantes en cuanto a Donald Trump y a su batalla en materia de las alzas de las tarifas. Pero sobre todo hoy quiero hacer algo distinto, que rebase un poco lo económico y tratar un poco de meternos dentro del cerebro de un mandatario como Donald Trump, gobernante como él, y tratar quizás a partir de allí de ver cuáles podrían ser los errores que él está cometiendo en el terreno práctico y concluir en cuanto a cómo está eso afectando a Panamá. Me refiero a todo el conjunto de hechos, tanto el enfoque que ha venido adoptando Donald Trump como las repercusiones que ha tenido esas decisiones y finalmente que Panamá puede extraer como lección de esa dinámica que caracteriza a Donald Trump. Pero empecemos por el principio y hagamos un pequeño recuento de lo que ocurrió durante la última semana. Javier y Guillermo. Quizás los acontecimientos más importantes es que Donald Trump eh, cometió el desliz de atacar en forma vehemente y abierta y pública a, a Powell, que resulta ser el presidente, el chairman de la llamada Reserva Federal. La Reserva Federal constituye, para aquellos oyentes que no lo saben, una especie de banco central, por así decir, y la importancia de esa instancia es que básicamente es la que garantiza la estabilidad de la política monetaria de Estados Unidos y lo hace por vía de una serie de instrumentos que entre otros incluyen la compra y venta de bonos del tesoro o las decisiones con respecto a cómo, cuánto se vende o no. También incluye, por ejemplo, decisiones sobre cuánto dinero se va a imprimir un año dado, se llama money supply. Y por otro lado, aunque no estoy agotando todas las herramientas, la otra, la que más se conoce, la que más se discute, es la de la llamada tasas de interés, que no es otra cosa que simplemente la tasa a la cual el Banco Central le presta a los bancos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque precisamente uno de los mandatos de la Reserva Federal es mantener objetivos, buscar objetivos que a veces pueden ser contradictorios, que incluyen, entre otros, crecimiento estable y precios estables. Entonces, hago ese resumen como Ahora, es preámbulo de... importante, Horacio, y disculpa que te interrumpa, Adelante, adelante. el acotar de que este señor no trabaja para Donald Trump, es independiente, es una forma
de evitar lo que pasa en nuestros países, en los países sobre todo que tienen moneda hacia Sudamérica, en donde el gobierno se vuelve loco y comienza a emitir papeles y emitir todo lo que le dé la gana, y al final terminan quebrando el país. O sea, este señor es O un baja, técnico, perdón, o baja este las señor tasas de interés en el momento que no debe, por ejemplo, ¿no? está, También es ajá. Gracias por el comentario. Efectivamente, yo lo concluiría, redondearía diciendo, Javier, que es indispensable y sobre todo en el caso específico de Estados Unidos, que tiene un rol como centro global financiero, del sistema financiero, sobre todo en el caso de ese país, que haya una gran estabilidad y, como tú lo has dicho, autonomía por parte del Banco Central, en este caso específico Powell. Naturalmente que como si no fuera suficiente toda la volatilidad, la incertidumbre, las expectativas que se generan en torno a la errática decisión de Donald Trump de subir y bajar los aranceles y amenazar que sí los va a dejar, que los va a posponer, etcétera. Naturalmente que el ataque que él hizo a Powell tuvo grandes repercusiones en el mercado inmediatamente se produjo una baja en los principales indicadores bursátiles de Wall Street, ¿no? Eso es lo que quería establecer como punto de partida y de análisis. Entonces, y Horacio, y disculpa que te interrumpa, ahí hay que entender una cosa, es que parte de la estabilidad de los mercados se basa en que el inversionista tiene que confiar de que las decisiones se van a tomar de manera técnica y no efectivamente, política. Entonces, por eso es que este ataque pone a todo el mundo nervioso, ¿no? efectivamente, y sobre todo porque Powell es un designado de Donald Trump durante la primera gestión de él. Y probablemente fue puesto allí precisamente porque los mercados le dijeron a Donald Trump que ese hombre era un hombre serio, un hombre de confianza. Entonces, por eso es que los ataques tan vehementes que le hace Donald Trump provocaron la volatilidad de los mercados. Entonces, esto hace que retroceda Donald Trump y que al día siguiente, al darse cuenta de lo que había ocurrido, él dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguna, contradiciéndose abiertamente lo que había dicho el día anterior, que le dijo literalmente al presidente del Banco Central que era un perdedor, que era un loser. Eh, Decide Donald Trump anunciar a los medios de comunicación que había sido un error de interpretación de ellos y que él no tenía ninguna intención. Pero no solamente retrocede en esto, retrocede en algo fundamental. Y es importante señalarlo porque esto es lo que nos va a dar las luces de qué puede ocurrir a partir de ahora, en la dinámica de negociación que se estaría estableciendo en materia de la subida, supuestamente, de los aranceles. Y es que básicamente anuncia él de manera unilateral que la amenaza que le ha hecho a China de que le va a subir los aranceles a 145, que se retracta de eso y que lo va a rebajar solamente a 45. Entonces, obviamente que el análisis aquí es que esto en la práctica representa varias cosas. Uno, un retroceso de Donald Trump que corrobora un poco su ruta errática en cuanto a esto. Y dos, constituye lo que a mí me parece un error táctico en la negociación con los chinos. ¿Por qué lo digo? Porque la primera respuesta de los chinos es decir, mire, lo primero es que queremos respeto. Lo segundo es que queremos seriedad y consistencia. No, porque usted declara una cosa y después el secretario suyo de Tesoro declara otra. Y el secretario de otro departamento declara otra cosa. Porque efectivamente parte digamos, del desescalamiento que trató de imprimir esta semana Donald Trump y que creo que ha dado buenos resultados, hay que reconocerlo, en el sentido de que ha estabilizado los mercados, incluso le ha dado un poquito de auge, fue precisamente poner al frente de la vocería de este tema a la única persona seria que parece que lo asesora, que es el secretario de Tesoro, que es Beset, si no me equivoco, ese es el nombre. Pero voy a darte la palabra, Javier y Guillermo, para comentarios. Pero pareciera, por un lado, que efectivamente hay grandes avances en cuanto a la estabilización de los mercados como consecuencia de que se retracta Donald Trump. Sin embargo, ese hecho de que intenta desescalar como lo está haciendo, marca un poco la ruta de lo que podría ocurrir en cuanto a la dinámica de esta negociación. Adelante. Bueno, yo pienso que hay una sola cosa que es peor que poner aranceles y es retractarse de la manera que lo hizo. Esto va a traer, ¿tú sabes cuál es el problema, en mi opinión, Horacio? Y es que la estabilidad en el manejo de la política económica de Estados Unidos es parte de la fortaleza que los ha llevado a ellos a dominar el mercado financiero global, porque lo dominan y no hay forma de negar que aún al día de hoy lo dominan. Sin embargo, las cosas que están pasando
comienzan a mandar mensajes de que probablemente la gente va a comenzar a buscar alternativas y eso es interesante también. Muy interesante. Yo quisiera dedicarle un programa exclusivamente a eso, pero ya lo he traído a la palestra y no lo voy a dejar en el aire. Y efectivamente, creo que uno de los errores que se está cometiendo aquí es que hubo un deterioro no solamente en los indicadores bursátiles, no solamente ha habido un deterioro los precios de los bonos de los Estados Unidos, no solo ha habido una caída el precio relativo del dólar frente a otras monedas importantes, casi que de un 10% desde que asumió el poder Donald Trump, sino que además se ha empezado a erosionar lo que constituye un elemento fundamental del capitalismo mundial y por supuesto para la propia economía de los Estados Unidos, que es el rol que tú has señalado, juega esa economía como el centro hegemónico del sistema global financiero, que naturalmente gira en torno al dólar. Y eso es así en virtud de que casi el 80% de las reservas mundial están denominadas en dólar. Casi el 60% de las transacciones a nivel mundial, de las compras y ventas de bienes a nivel mundial, está denominada en dólares. Casi la totalidad de las cotizaciones de los mercados de bienes primarios, léase petróleo, hierro, metales, etcétera, está denominado en dólares. Entonces, esto es importante porque algunos empiezan, algunas aves agorreras empiezan a decir, oye, no, mira que este es el final del capitalismo y el final del dólar. Yo tengo mis discrepancias y tendríamos que tener en ese análisis, pero sin duda alguna que se resquebraja esa estructura que se ha venido consolidando, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y de los acuerdos de Bretton Woods, New Hampshire, en Estados Unidos, donde se establecen organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, y que básicamente constituye una estructuración de la economía global que, entre otras cosas, gira en torno al dólar con un propósito. No es solamente la prominencia o digamos, el dominio del dólar como tal, sino también la estabilización del sistema económico y financiero internacional como un mecanismo de estabilización para evitar futuras guerras mundiales, ¿no? Esos son los hechos. Alguien me preguntará y yo voy a responder de una vez y luego en otro programa desarrollaremos la tesis. ¿Eso quiere decir que es el final del dólar y de la hegemonía de Estados Unidos? Tendría que decir que no. Y puedo explicar por qué, pero sí representa naturalmente una erosión, un deterioro en los pilares de este sistema. Sí, y yo pienso que no necesariamente es algo malo. Ellos pueden ser que podemos, el mejor estimado es que se esté haciendo un ajuste necesario a la posición de Estados Unidos, porque ellos habían estado acumulando demasiada deuda y tienen una cosa que era como medio atípica dentro de los mercados internacionales. Eso también puede ser objeto para Sí, otro asunto, ¿no? sí, y coincido contigo que hubiera sido quizás conveniente un reajuste entre otras cosas, del valor del dólar, que es consistente de paso con la política que ha planteado Donald Trump de mejorar o reequilibrar el desbalance comercial que hay, que básicamente se caracteriza por el hecho de que Estados Unidos importa mucho más de lo que exporta al mundo. Y esa parte la puedo entender. Donde voy a discrepar abiertamente es lo que sostienen algunos economistas, incluso en Panamá, de que todo esto es una política deliberada por parte de Donald Trump y bien pensada con el propósito precisamente de devaluar el dólar. Pues mi tesis va a ser que primero, había alternativas a la devaluación del dólar. Dos, que inclusive para poder devaluar el dólar había otras alternativas distintas, que es un poco lo que quería conversar sobre la psicología de Donald Trump en el manejo del poder. Avanza, Horacio. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, fíjate, lo que demuestra los hechos de esta semana es que simple y llanamente lo que habíamos venido señalando, lamentablemente Donald Trump ha actuado de forma impulsiva y probablemente con poca profundidad. Creo que le apostó a escenarios que no se están dando en la práctica y creo que ahora empieza a develarse cuál era esa estrategia. Parte de esa estrategia consistía no solamente en cerrarle el paso a los productos chinos en Estados Unidos, sino que además también era forzarle el brazo a los aliados, no solamente para que le bajaran las tarifas a Estados Unidos, sino que encima se las subieran a China. Entonces, lo que trató de hacer a las malas, rofiando, como decimos acá en Panamá, Donald Trump, y eso explicaría un poco por qué ha maltratado literalmente a los aliados europeos y otros, era precisamente una especie de dicotomía en donde todos contra China. ¿Ves? Entonces, no solamente China le toca negociar con Estados Unidos, sino con el resto del mundo, y Donald Trump trató de forzar el brazo de los aliados. Y eso en la práctica resultado es real, entre otras cosas, y fallido, precisamente por el hecho de que la estrategia de China fue muy cauta, muy inteligente, y esperar que se descalabrara la propia estrategia de Donald Trump, que es lo que ha ocurrido. Y los chinos han anunciado así, mira, ¿sabes qué? Pensándolo bien, hermano, tú no sabes lo que estás haciendo y nosotros vamos a negociar contigo
cuando tú que nos quites todo el poco de aranceles a esos locos. Entonces y solo entonces nos sentamos a hablar, ¿no? Y de paso, quiero hacer una salvedad. No es que China no violente toda una serie de normas y estándares en materia de comercio internacional. Se roba patentes, efectivamente incurre en algunas ocasiones en dumping, etcétera, ¿no? Esto no es en desmérito de la economía china, tiene grandes méritos. Pero sí, indudablemente que hay elementos que son litigables, que se pueden llevar a lo contencioso en materia de las reglas del comercio internacional, pero la vía por la que optó Donald Trump, que es la vía del antagonismo, de la rivalidad, de la confrontación, que es propia de él, naturalmente es distinta y los resultados distintos a los que se hubiera podido lograr recurriendo a la Organización Mundial de Comercio, a los tratados, etcétera, y allí plantear entonces la confrontación. Entonces, ¿qué ocurre? Que Donald Trump pareciera que lo inspira no solamente un deseo de hacer América grande de nuevo, sino que humillar al rival. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Esto es producto probablemente de una personalidad un poco egocéntrica. Pero como no soy psicólogo, no voy a adentrarme mucho en eso, pero sí era importante dejarlo sentado porque marca un poco el estilo y la dinámica de negociación de Donald Trump, no solo en materia económica, sino también en otros ámbitos. Y creo que queda bastante en evidencia que él se vendió y se postuló como una persona que iba a lograr cosas que en la práctica simple y llanamente no se están logrando. Más allá de que sean complicadas o no, los resultados contrastan con lo que él prometió. Y me refiero específicamente no solo al tema arancelario, sino también a la promesa que hizo con respecto a que iba a terminar y apaciguar la guerra en Ucrania y el conflicto entre Palestina e Israel, cosas que no han sucedido. Y yo como Horacio Triví, como persona inclinada al humanitario, yo lo lamento mucho y me duele. Yo hubiera querido que hubiera tenido éxito en estos objetivos, pero lamentablemente su estilo no lo ha permitido. Aquí el gran análisis va a ser cuál va a ser, van a ser las consecuencias a largo plazo de todo esto que está pasando, ¿no? Sí, Eso para mí es el Nostradamus que nos toca sí. en los próximos programas, ¿no? Es una buena pregunta. Y yo creo que yo me voy a inclinar por un escenario en donde y no es que le voy a dar la razón a Donald Trump. Yo sí creo que de todo esto va a resultar, Javier y Guillermo, un escenario en donde sí van a subir los aranceles a China, donde China sí va a tener que retroceder y mejorar sus prácticas comerciales en algunos aspectos, como los que señalé. Y a la misma vez Estados Unidos va a tener que tomar, digamos, medidas para poder estimular su crecimiento económico por otra vía que no es la de la protección, ¿no? Sino es de nuevo, la vía que hasta ahora ha dado resultados, que es la de integración y que es la de la explotación de las ventajas comparativas, que los países se dedican a hacer las cosas que saben hacer bien. Eso es lo que yo predigo que va a ocurrir. Lamentablemente, y esto también lo hemos sostenido a lo largo de este programa, es ¿qué pasaría entonces si, suponte por un momento, a Donald Trump no le quedase otra alternativa que bajar los aranceles y empezar entonces la negociación? La pregunta que uno haría, bueno, es ¿de qué valió todo el costo que se ha generado como consecuencia de la turbulencia, de la caída en el dólar, de la caída en los precios de los bonos, en la volatilidad bursátil, etcétera? Y uno tendría que decir, todo esto fue en vano, ¿no? Oye, Horacio, el otro ángulo de este análisis es que a mí me parece que esto abre ventanas de oportunidad interesantes para Panamá, ¿no? ¿Qué puede esto afectar a Panamá en lo económico? Por luego pasar quizás un poco al enfoque de la dinámica de negociación con Donald Trump. Y aquí las noticias pueden ser buenas o malas. Y ese es el corolario un poco del día de hoy, que se nos agotan los minutos. Pero básicamente, creo que lo hemos señalado, esto tiene ciertas afectaciones. La afectación mayor es que ante el hecho bastante inminente de que haya una caída en el comercio global y una caída en el pronóstico, que ya lo confirmó el Fondo Monetario, por ahora es moderado, hay que reconocerlo, no es que hay un colapso en la economía mundial, e inclusive no hay un colapso en la economía norteamericana. Y el hecho de que efectivamente los poderes constituidos y los diversos sectores económicos han logrado, casi que puedo estar allí en esas reuniones, acorralar a Donald Trump y decir, ya, o sea, vamos a ponerle un poquito de madurez a este tema. Demuestra que efectivamente no todo está perdido, que hay esperanza todavía de una reestabilización, pero de que va a haber daños lo va a haber, de que va a haber una caída del crecimiento lo va a haber. Ahora bien, más allá de eso, el hecho es que efectivamente Panamá puede resultar afectado en cuanto al hecho de que naturalmente nuestra economía depende en gran medida del comercio global, ¿no? Y sobre todo el tránsito de barcos, inclusive hay digamos, flujos muy específicos de bienes que están cambiando y que están afectando el canal, como por ejemplo el hecho de que China no está comprando más gas licuado a Estados Unidos y eso naturalmente provoca una caída en los peajes. Eh,
del canal. Por otro lado, también está el hecho de que naturalmente la zona libre de Colón se podría afectar o que realmente la cantidad de bienes que se reexportan hacia ese mercado es relativamente pequeño, pero ahí hay una impactación marginal. Impacta también por el hecho de que al caer el dólar, eso influye sobre la economía panameña en el sentido de que, por un lado, puede encarecer las importaciones y puede generar cierta presión inflacionaria, aunque yo considero que va a ser poca, porque a la misma vez hay una caída en el precio del crudo. Afortunadamente va a mantener un poco de estabilidad en los precios internacionales y es donde un área donde Panamá tiene gran vulnerabilidad porque dependemos en gran medida y sobre todo nuestro índice de precios del comportamiento del crudo. Pero por otro lado, también eso representa una oportunidad, como tú lo has señalado, por cuanto que la caída en el valor del dólar relativo a monedas como las monedas asiáticas, las monedas europeas, representa un potencial para que se abaratan las exportaciones de Panamá, lo que quiere decir que es una oportunidad para fomentar actividades de exportación, como por ejemplo el turismo, ¿no? Entonces sí hay impacto. Sí. No sé si tienes algún comentario, Guillermo, que quisieras hacer. No, he estado escuchando con tranquilidad porque eh, da la impresión de que todo se mueve en la esfera política, en los medios de comunicación norteamericanos, y se ha dejado de lado el análisis económico, me imagino, para cuando reviente, ¿no? Eh, pero sigo pensando, me da la impresión de que a ver, no, es que no creo que el tipo está totalmente loco, porque al final del camino hay 4 o 5 personas en la Casa Blanca destinadas precisamente a darle al presidente de Estados Unidos, así se llame Mickey Mouse, una opción inteligente de cosas que hacer. Y si bien es cierto, Donald Trump tiene un concepto vago de la economía desde hace muchos años, eh, ya le hubiera renunciado todo su equipo económico de no haberlo seguido. Entonces, dicho esto, me da la impresión de que sí, es una propuesta sumamente arriesgada, si fuera alguna propuesta, eh, pero, pero entonces, ¿será verdad que, que hay países que ya están negociando? Hay fotos de gente de Japón y de Corea sentados con él. Ahora, no ha habido un desmentir de ellos de que esas fotos representan parte de una negociación que se está dando. Sí, mira, Guillermo, creo que me inclina un poco a favor de lo que tú dices, sobre todo a partir de los hechos de esta semana, que reflejan que todavía quedan atisbos de cierta madurez y de equilibrio en la mente de Donald Trump. Coincido contigo, creo, y mi esperanza es que al final prevalezca, prime en su cerebro digamos, esa vocación práctica de él, de darse cuenta de que ha errado el camino. Y creo que en la práctica eso es lo que ha sucedido esta semana, ¿no? Y ojalá continúe ese curso. Por otro lado, como te digo, no es temeraria la afirmación de que China incurre en una serie de prácticas comerciales que no son apropiadas. Eso es una realidad, ¿no? Y eso los países occidentales deberíamos enfrentar, para serte totalmente franco. En materia de inversión, China en algunas oportunidades ofrece préstamos que son impagables y proyectos que no tienen ninguna factibilidad, solo con el propósito de ganar prominencia y dominio económico en ese país político, esos países. Eso también son realidades. Pero esas realidades, el problema es no se enfrentan con el egocentrismo que se han enfrentado y con la forma tan errática y aparatosa y temeraria que lo ha hecho Donald Trump. Yo creo que ese es el mensaje fundamental en este programa del día de hoy. Lo otro es que nos queda como experiencia, como panameño, ese estilo de negociación y eso sí nos abre a nosotros una disyuntiva. Y es que frente a la caída en la popularidad de Donald Trump, frente a la caída en la confianza del pueblo norteamericano en cuanto a la decisión de elegir a Donald Trump como presidente, etcétera, que es lo que está ocurriendo ahora, más allá de lo que pueda suceder en las próximas semanas, quizás recupera su popularidad, quién quita. Pero más allá de eso, mi temor como panameño va en el sentido de que Donald Trump pudiera, como buen populista, recurrir a abanicar los fantasmas, ¿no? Como lo hicieron en su momento Hitler y los nazis con Y los... todo el mundo, sí, los argentinos con las Malvinas, y, o sea, mi temor es que él pueda revivir un poco digamos, la fortaleza que indudablemente le queda a Estados Unidos en materia militar, por ejemplo, y que pueda utilizar a países como Panamá como una especie de escarnio, como decir, mira, me agarré de Panamá, me tomé Panamá y que por eso trate de realzar su popularidad. Eso es un riesgo, ¿no?
Desde el punto de vista de Panamá, ojalá, por razones obvias, ojalá yo esté equivocado. Quiero estar equivocado. Pero por otro lado, eso también nos da una lección a nosotros los panameños de cómo lidiar con Donald Trump y su a veces actitud impetuosa en cuanto a las cosas que quiere y no. Yo creo que Panamá tiene que ser muy cauto en las cosas que va concediendo a Donald Trump a partir de ahora. Entre otras cosas porque la experiencia nos demuestra a nosotros que no es una persona a la que se satisface fácilmente. Entre más tú le das, más va a querer. Uno, dos. Eh, es bastante evidente que el tiempo en este momento está en contra de Donald Trump y él ha venido, su poder político se ha venido erosionando. Así que yo creo que la mejor estrategia de Panamá es la mesura, la cautela y sobre todo entender los tiempos políticos, ¿no? Ese sería un poco. Sí, te digo todo esto porque hay un doctor en ciencias políticas de la Universidad de Notre Dame, que es investigador asociado de la Universidad Torcuato de Tela y director del programa de estudios de seguridad del Departamento de Ciencias Políticas del University College of London, que tiene una teoría sobre lo que está haciendo Donald Trump y no le parece descabellado. Él habla de la teoría del Kissinger al revés, donde en vez de abrazar a China, lo aíslas sumando a Rusia. Es bastante detallada, yo tengo, si quieres te lo mando, no sé si ya la has leído. Sí, claro. Conozco la teoría, no sabía que era de él, pero la conozco. Sí, una teoría bastante sesuda, pero arriesgadísima. Y he visto algunos atisbos de acertar y otros no, como por ejemplo la negociación con Ucrania, que por su personalidad no ha podido convencer a Zelensky. Prácticamente lo ha orillado o esos efectos tampoco a Putin lo pudo convencer, Guillermo, si me permite agregar. Pues, muestra de ello es la frustración que manifestó Donald Trump en su red cuando decía stop, Putin, stop, pero Putin no está para. Claro, hay frustración porque ahora que vio la encuesta que le mandó, que hizo Fox News, donde lo deja bastante mal en todos los temas menos migración, arremetió contra Rupert Murdoch de frente. O sea que sí debe haber algo de frustración dentro del equipo de la Casa Blanca y lo está demostrando. Efectivamente. Y bueno, ya en alguna oportunidad tendríamos que hablar un poco sobre lo que yo considero es un error también en cuanto a esa negociación, pero creo que es bastante obvio. Si bien comprendo lo que tú dices de que Donald Trump está tratando efectivamente de aislar a China, no solamente de hacer América grande, o sea, es que lo ha visto de una forma suma cero, ¿no? Es decir, América se hace grande en la medida en que China se hace pequeño. Y creo que ahí es donde radica un poco el error, de no poder entender que tiene que haber un espacio de coexistencia entre ambas potencias. Y eso lo ha llevado un poco al desespero, tratar de ganar de aliado a Putin, que es una persona absolutamente inconfiable. Los hechos lo demuestran. Bueno, no te extrañes que se invente una visita a Panamá o que invite al presidente de Panamá o que lo está esquivando, porque es que el último logro que ha tenido para vender en Estados Unidos es echar a China del canal de Panamá, según ellos, ¿no? Sí. Yo lo que sí me gustaría que en algún momento por ahí entre las próximas semanas hagamos es que comencemos a analizar qué debe hacer Panamá para capitalizar en esta situación, ¿no? Porque yo siento de que la sociedad de Panamá se ha sentado a ver al presidente tratar de cargar la múcura, y aquí debería estar PEDE, la espía, la Cámara de Comercio, todo el mundo discutiendo y qué hacemos, cómo le sacamos qué tenemos que hacer. No, se ha sumado una bandera nacionalista absurda y nadie analiza qué pasa. Así es. Coincido, creo que tenemos que superar la etapa de un poco de una combinación de brazos cruzados con que eso no es conmigo, eso es con el gobierno. Y además ese canal yo no le saco ningún provecho. Eso nos ha llevado un poco a la peligrosa inacción por parte del resto de la sociedad. Horacio Estriví, Mirador Económico. Nos vemos el próximo jueves, de más arriba. Después de... Yo primero, Javier Gatillo. Gracias por la colaboración. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a la pausa. Esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon.